En vivo. Buenos días nuevamente a quienes ya nos saludamos, buenos días a quienes nos sigan acá por la transmisión en vivo. Vamos a continuar esta mañana con la enseñanza número 10 de esta serie de predicaciones que hemos titulado ¿Qué es la iglesia bíblicamente? Y vimos a manera de un súper ultra resumen, ahí sonó muy redundante, un super mini resumen. Vamos a recordar rápidamente que vimos en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa de Dios. Tú y yo somos casa de Dios, o la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, y la palabra de Dios dice que somos columna y baluarte de la verdad. Es decir, tú y yo como parte de la iglesia somos los que debemos sostener, predicar y defender la verdad. La verdad es el evangelio, la verdad es la palabra de Dios. Ese privilegio Dios nos lo ha dado, pero también es una responsabilidad de cada creyente como hijo de Dios, como su iglesia que somos casa de Dios, dice la palabra de Dios. Hemos visto que finalmente la iglesia no es el templo físico, no es la construcción. La iglesia está compuesta por cada creyente en todo lugar del mundo, por cada nacido de nuevo, por cada persona que genuinamente arrepentida de sus pecados ha puesto su fe en Jesucristo. Y esa persona que ha nacido de nuevo, esas personas son la iglesia. Y como iglesia dice la palabra de Dios que en cada creyente, 1 Corintios 6:19, que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios hace su morada en cada uno de nosotros. Ahora, como creyentes se nos manda con toda claridad en Hebreos 10:25 que nos congreguemos. Es más, dice ahí que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Y al congregarnos formamos parte de la iglesia de Jesucristo, somos una iglesia local, ¿no? Mencionamos, y hoy vamos a ver un punto importantísimo, que el propósito principal de congregarnos es adorar a Dios y aprender de su palabra. Por eso estamos aquí esta mañana, para adorar a Dios y para aprender de su palabra, de la Biblia. También vimos que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa los llamados afuera. Hemos sido llamados a vivir fuera de este mundo, pero no físicamente. La palabra de Dios, dijo Cristo en Juan 17:11, que estamos en el mundo, pero también adelantito en el versículo 14 dice que no somos del mundo. Entonces, ¿cómo es que estamos fuera del mundo? Pues al no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, como dice 1 Juan 2:15, al no hacer y participar de la forma de vida y de pensamiento que lleva este mundo apartado de Dios. En ese sentido estamos llamados a vivir fuera. Eso significa la palabra iglesia. Y vimos también algunas verdades de que dice la palabra de Dios en Hechos 20:28, que la iglesia es la iglesia del Señor porque Él la compró o la ganó por su propia sangre. La Biblia dice en 1 Corintios 6:20, que fuimos comprados por precio. Entonces, por lo tanto, el dueño de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo, nadie más. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5:23 que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es su Salvador, y estudiamos también en alguno de los evangelios que Cristo es el que sustenta, el que edifica su iglesia, y vimos en Hechos 2:46 que es Cristo el que añada a la iglesia cada día a los que han de ser salvos.
en su amor, en su misericordia y en su gracia, nos usa a ti y a mí para llevar el mensaje del evangelio. Somos un instrumento en sus manos. Entonces, por eso la iglesia, los creyentes, de acuerdo a Marcos 16:15, se nos dio la instrucción, el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A nosotros se nos dio ese privilegio, esa gran responsabilidad. Finalmente, durante las últimas semanas, vimos que la responsabilidad de un pastor que ha sido, como dice Efesios 4:11, constituido por Jesucristo, constituido por Cristo, es, dice la palabra de Dios en Hechos 20:28, apacentar a la iglesia del Señor. Alimentar, nutrir, ya lo vimos por semanas. ¿Cuál es el alimento con el que debemos alimentarles? Con la palabra de Dios. Por eso vimos que desde el principio, al inicio de la iglesia, Dios a través del Espíritu Santo guió a los apóstoles a definir con claridad la prioridad del trabajo pastoral. Y está en Hechos 6:4. En Hechos 6:4 dice claramente que esa prioridad es persistir en dos cosas. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Y cuando un pastor cumple aquello para lo que Cristo le llamó, le constituyó, le equipó, entonces dice Efesios 4:12 que ustedes, la iglesia, los santos, somos perfeccionados. Efesios 4:12, somos equipados, capacitados, crecemos, maduramos para servir al Señor. Entonces, ese es el mandato que Dios le da a los pastores que Él constituyó. Debemos traer a la congregación el único alimento que les hace crecer, que les hace madurar, tener sabiduría, crecer para servir al Señor, porque ese es el alimento que nos hace vivir espiritualmente, que nos fortalece. Por eso Cristo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ¿qué? Que sale de la boca de Dios, y que para nosotros ahora está aquí completita en la palabra de Dios. Y solo así podrá el creyente que se congrega, que tiene un pastor constituido por Cristo, va a crecer, va a madurar, y como dice Efesios 4:14, pues ya no serán niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque están creciendo, porque están madurando. Solamente así creceremos y maduraremos. Si no, como vimos las 2 últimas semanas, estaremos desnutridos espiritualmente, débiles en la fe, sin sabiduría para tomar decisiones, sin fortaleza espiritual para vencer el pecado. Es peligrosísimo estar desnutrido espiritualmente. Por eso, pues, como iglesia de Cristo, nos congregamos como creyentes para ser alimentados por la palabra de Dios. Ese propósito se debe cumplir cuando nos congregamos, ser alimentados por la palabra de Dios. Hasta ahí hemos visto hasta el día de hoy, pero hoy quiero hablarles del motivo principal por el cual Cristo compró su iglesia con su sangre. ¿Cuál es el motivo principal por el cual Jesucristo constituyó su iglesia? Y ese motivo lo vamos a ver en la escritura, pero se los voy a decir de una vez. Ese motivo por el que te rescató a ti y a mí y a todo creyente que hoy me escucha, ese motivo por el que nos rescató es que adoremos a Dios. El motivo por el que hemos sido rescatados, el motivo principal es adorar a Dios. Para eso hemos sido rescatados. Ese es el propósito principal de la iglesia, que adoremos a Dios. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Es decir, miren, hay 3 propósitos fundamentales para los que Cristo estableció su iglesia. Yo los puse ahí, si quieres ponerlo, por favor, Sebas. El primer propósito de la iglesia es que adoremos a Dios, y es lo que vamos a desarrollar hoy. El segundo propósito lo hemos estado hablando las semanas pasadas, es que seamos alimentados por la palabra, para crecer, para madurar, para servir a Dios. Y el tercer propósito de la iglesia es ir y compartir el evangelio. Una iglesia que se precie de ser cristiana, que se precie de ser la iglesia del Señor,
debe cumplir sí o sí estos tres propósitos: adorar a Dios, ser alimentados para crecer, madurar espiritualmente y servir al Señor, y número 3, llevar el mensaje del evangelio por donde quiera que vamos. Esos son los tres propósitos fundamentales. Para eso existe la iglesia, mis hermanos. Para adorar a Dios en primer lugar, repito. Número 2, para ser alimentados, para crecer y madurar y conocer más al Señor a través de su palabra. Y número 3, por eso nos dejó en este mundo. Fíjense, para llevar el evangelio. Si una vez que somos salvos, tenemos vida eterna, nuestros pecados nos han sido perdonados, ¿por qué no nos lleva a Cristo de una vez? ¿No sería mejor? Pues ya soy salvo, ya tengo vida eterna, Señor, vámonos. Pero Él, dentro de sus propósitos en nosotros está que compartamos el evangelio. Por eso la iglesia está en el mundo. No somos del mundo, como vimos Juan 17:11. Estamos en el mundo, Juan 17:14, pero no somos del mundo. Pero estamos en este mundo porque Él nos ha dejado para llevar el mensaje del evangelio. En su gracia y misericordia nos usa a ti y a mí, pero la obra en realidad es del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero Dios nos usa para proclamar el mensaje del evangelio tal como lo manda en Marcos 16:15. Entonces, hoy voy a hablar del primer propósito, del más importante para el que Cristo estableció su iglesia, que es adorar a Dios. Del segundo ya hemos hablado ampliamente estas últimas semanas, y del tercero hablaremos un poco al final, yo creo la semana entrante, pero creo que a lo largo de semanas y meses siempre mencionamos claramente que tenemos esa gran responsabilidad: compartir el mensaje del evangelio donde vives, donde trabajas, a tu familia, en el auto que vas, en el taxi, a los compañeros de escuela, donde quiera. El verdadero creyente debe estar cumpliendo este propósito, porque para eso nos rescató. Pero hoy vamos a ver, mis hermanos, el propósito principal por el cual Cristo estableció su iglesia, y es adorarle a Él. Es adorar a Dios. Ahora, quiero dejar algo en claro: ningún propósito excluye al otro. Es decir, no por ser un adorador de Dios voy a dejar de alimentarme de la palabra. O a lo mejor un día un pastor dijo lo siguiente: la iglesia que pastoreo es evangelizadora, eso es lo único que nos importa. Y salían y evangelizaban y tocaban puertas, pero ese pastor empezó a descuidar algo muy importante: alimentar a los creyentes con la palabra. Y entonces evangelizaban, tocaban puertas, pero como no eran alimentados con la palabra, comenzaron a ser presa fácil ¿de qué creen? De falsas enseñanzas. Y por lo tanto después comenzaron a evangelizar incorrectamente. Porque si no estoy firme en la palabra, ¿cómo voy a cumplir el propósito de evangelizar, como dice la palabra de Dios? O también otro pastor decía: en esta iglesia somos adoradores y aquí adoramos a Dios siempre. Y desafortunadamente, y hoy lo voy a explicar, muchas veces se reduce adorar a Dios a cantar alabanzas. Y cantar alabanzas es parte de la adoración a Dios, pero no es la adoración a Dios completa. Entonces, en esa iglesia me contaba un amigo que iba ahí, dice: no, tenemos una alabanza gloriosa. Cantaban 2-3 horas alabanzas a Dios, y de la palabra de Dios 10-15 minutos. Eso sí, la alabanza, todos brincaban y gozaban, o sea, era una iglesia adoradora, pero de la palabra de Dios poco. Entonces debe haber un equilibrio bíblico. El propósito principal es adorar a Dios, pero no por eso debemos dejar de alimentarnos y no debemos dejar de evangelizar. Ningún propósito excluye al otro. Pero el propósito fundamental, repito, y ahora sí vamos a la escritura, por el cual Cristo estableció su iglesia, por el cual Él nos rescató, es que adoremos a Dios. Vamos a la palabra de Dios en
La carta a los Efesios capítulo 1 versículo 4. Fíjense qué maravilloso es esto. Aquí está muy claro en la Biblia. Dice, según nos escogió, Él te escogió, Él me escogió, nos escogió a cada uno, dice, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Fíjense aquí, para que fuésemos, ¿qué? Santos, apartados para Él, sin mancha delante de Él. Y hoy somos sin mancha porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Versículo 5 sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Estamos en Efesios 1:5. Está más abajito. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, fíjense, ¿para qué nos rescató? ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Para qué nos hizo santos y sin mancha? ¿Para qué nos adoptó como hijos de Él? Versículo 6, ahí está la clave. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos rescató? Para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos rescató, mis hermanos, para que le alabemos, para que le adoremos siempre. La traducción lenguaje actual, fíjense cómo lo traduce muy bien también, dice ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. Lo voy a leer acá, dice, Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio salvación por medio de su amado Hijo. Aquí en esta traducción dice que es para que le alabemos. Más adelante, versículo 13, en el mismo capítulo, Efesios 1:13, dice, en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, escuchen. Segunda vez que dice lo mismo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y para qué hizo todo eso? Para alabanza de su gloria, para que le alabemos, para que lo exaltemos. Para eso nos rescató Dios, para alabarlo a Él. La palabra alabar, que se utiliza aquí, alabanza, es una palabra griega epainos y significa elogiar. Significa dar cuenta de los atributos de alguien y reconocerlos. Y en este caso, adorarlo por ser Dios quien es Él. Dios es un Dios cuyos atributos hoy conocemos por la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo, ¿qué más es Dios? Misericordioso, ¿qué más? Fiel, ¿qué más? Justo, soberano, es amor, ¿qué más? Es un Dios de paz, es todopoderoso, es juez justo. Y cuando vemos quién es Él, y más aún, cuando vemos que siendo quien es Él, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre como de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué nos queda, mis hermanos? Adorarlo siempre. Rendirle alabanzas, exaltarlo, reconocer sus méritos y adorarlo. Por eso los cantos, algunos cantos le cantamos, santo, santo, santo es el Señor. Hace un momento decíamos, tu fidelidad es grande. Adoramos sus atributos, el Dios y sus atributos como Él es. Para eso nos rescató, para adorarle. El cristiano debe ser un adorador, continuamente elogiando, Señor, gracias porque eres grande, gracias por tu amor, gracias por tu disciplina en mi vida, gracias porque me reprendiste, gracias porque me amaste, gracias porque me perdonaste. Hay tantas cosas por las cuales adorarle y alabarle todo el tiempo.
Él nos ha dado vida eterna. Le alabamos porque reconocemos que Él es un Dios de amor, que siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Fíjense lo que dice estos mismos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1:13 y 14. Dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Para qué Dios nos rescató? ¿Para qué nos dio al Espíritu Santo como garantía? ¿Para qué nos hizo nuevas criaturas? Para que le diéramos gloria y alabanza. Para eso nos rescató, mis hermanos, para alabarle. Ese es el llamado más sublime que tenemos como sus hijos: adorarle, exaltarle, adorar siempre a Dios. Dice Isaías 43:21, hablando del pueblo de Israel, pero ahora su pueblo nosotros somos. Fíjense lo que dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas ¿qué? Publicará. Ahora dice 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? 1 Pedro 2:9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos su pueblo. Amén. Para anunciarlo a Él, para anunciar sus virtudes. ¿Se acuerdan que alabanza es elogiarle a Él? Reconocer sus virtudes y anunciarlas y proclamarlas y decirle al mundo: solo Dios es justo, Dios es amor. Si te arrepientes, Él que es misericordia te puede perdonar. Y anunciamos su gloria y anunciamos su grandeza. Para eso somos pueblo adquirido por Dios. Ahora, la adoración, adorarle a Dios, tiene una forma de expresión muy particular que la Biblia le llama las alabanzas, los cantos. Una manera de expresar mi adoración a Dios es cantarle. Ya voy a explicar que adorarle a Dios es mucho más, pero una de esas expresiones es el canto. Cantar con nuestra boca, con instrumentos, es una expresión de adoración. Por ejemplo, dice el Salmo 96, versículo 1. Los salmos, la gran mayoría de ellos son cantos. ¿Cantos para quién? Para Dios, alabanzas. Y dice, fíjense lo que nos exhorta, y además es un canto, dice: cantad ¿a quién? A Jehová. Cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Versículo 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Entonces, ¿a quién le cantamos? A Jehová, a nuestro Dios. Por eso, en una reunión como hoy, que es un culto de adoración a Dios, hay cantos. No se le ocurrió al pastor, no es que los cantos es un relleno. A ver, ¿qué hacemos del programa del culto dominical? ¿Les parece que cantamos? Sí, está bien. ¿Cuánto cantamos? Pues hay que cantar tanto como para dar tiempo a que llegue la gente. Así un día estábamos en una reunión y el pastor se acercó con los del coro: canten unas 2 o 3 porque hay poca gente. O sea, como que para darle, o sea, los cantos no son un relleno. Los cantos es un momento sublime donde exaltamos el nombre de nuestro Dios. Ese es el motivo por el que cantamos. La Biblia nos manda que le cantemos con salmos, con alabanza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el cristiano, cuando nos juntamos como su pueblo, le cantamos. No se le ocurrió al pastor, no es una moda.
es una instrucción de nuestro Dios. Por eso miren lo que dice el Salmo 111, versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Cómo debemos alabarle? Con todo el corazón. Pero además dice, en la compañía y congregación ¿de quién? De los rectos. ¿Con quién le cantamos? Con la congregación de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Por eso la Biblia nos llama justos, o en esta parte rectos delante de Dios. Entonces, un cristiano anhela estar en la compañía y congregación de los rectos para juntos alabarle. El tiempo de alabanza, mis hermanos, no debiéramos tenerlo en poco. Hace tiempo una persona así me lo dijo hace unos años: ¿sabe qué, pastor? Yo a la alabanza no llego de plano, yo a la pura prédica. No me gusta la alabanza. ¿Qué debí decirle como pastor? A ver, ¿cuál le gustaría que cantemos? A ver, ¿no? Como si fueran complacencias musicales. No, las alabanzas son ¿para quién? Para Dios, son para Dios. El momento de la alabanza es parte importante del culto dominical. Importantísima, porque le estamos adorando a Él. Aquí, mis hermanos, en esta iglesia local, se le encarga a uno de nuestros servidores que durante la alabanza, pero se turnan por domingos, nos ayuda a cuidar lo del estacionamiento y a cerrar entre 11 y 10, pero de ahí para allá todos debiéramos estar aquí. No tomando un café allá afuera. Digo, si un niño está llorando, un bebé, etcétera, bueno, se entiende, pero todos debiéramos estar en la alabanza. Es un momento sublime de gozo, de alabanza a Dios. Estamos frente a un Dios vivo que está en nosotros, que está en medio de nosotros. Adoramos a un Dios vivo. Entonces, cuando estamos en la alabanza, debemos estar con todo nuestro ser. Le estoy cantando a un Dios que está aquí en medio de nosotros. Amén. Mora dentro de nosotros, pero como dice el canto tomado de un salmo, Jehová está en medio de ti. Poderoso, dice la palabra de Dios. Él está en medio de nosotros y le cantamos a Él. La alabanza, el tiempo de la alabanza no es, repito, para rellenar un programa, para esperar a que lleguen los demás. Es un momento sublime. Estamos alabando a Dios. Para eso Cristo compró su iglesia, para que alabemos la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Entonces, de verdad, es un momento importantísimo. Por eso hay hermanas, en este caso en la iglesia, en esta iglesia local, que preparan cantos. Yo lo único que siempre les pido, y revisamos, y por ahí se nos puede ir, y para eso estamos como iglesia, pero que la letra que cantamos y el ritmo que cantamos, o sea, la letra y la música, exalte a Dios, porque los cantos son para Él. No es para la congregación en ese sentido. O sea, la congregación, las hermanas nos guían para que juntos alabemos a Dios, porque debemos, como dice Efesios 1:6, o hemos sido rescatados para la gloria de su gracia. Amén. Amén, ¿de veras? ¿Qué significa amén? Así sea. Fíjense, la expresión amén significa que estás plenamente de acuerdo con lo que se está diciendo. Y cuando compartimos la palabra de Dios y decimos amén, estás haciendo un compromiso delante de Dios de hacer lo que se acaba de compartir de la palabra. Y la palabra de Dios dice que hemos sido rescatados para alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando yo digo amén es porque estoy convencido que para eso he sido rescatado, y por lo tanto mi vida continuamente alaba a Dios. Para eso estamos aquí. Entonces revisamos los cantos porque queremos que los cantos le alaben a Él, que mencionen a nuestro Dios. Y sabemos que tenemos un Dios en tres personas. Los cantos alaban a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, porque es el mismo Dios. Debemos de cuidar que la letra es para alabarle a Él, no a unas mágicas princesas, ni tampoco a la amiga Jennifer, ni nada de eso. Cantamos y alabamos el nombre de Dios. Hoy, tristemente, pues por haberse apartado de la verdad, la gran mayoría, por no decir todo, de los músicos que venden su música hoy, que la escuchas en el
YouTube y todo esto, ya la mayoría de sus letras ni mencionan a Dios. Ya hemos puesto aquí ejemplos, ¿no? De cómo lees un canto y lo podía cantar Luis Miguel, Shakira o Vicente Fernández. Porque ya no mencionan a Dios, ya no mencionan a Jesucristo, no mencionan el nombre de Jehová, no mencionan el nombre del Espíritu Santo. Ya, miren, vi porque ya me la habían contado, pero quise verla para citarles literalmente lo que dijo un cantante de mucha influencia en Latinoamérica que se llama Jesús Adrián Romero, y le preguntaron directamente sobre las críticas que él ha recibido de por qué su música ya no menciona a Dios, a Jesucristo o al Espíritu Santo. Y dijo lo siguiente, ya lo vi, yo lo vi con sus propios labios, dijo lo siguiente. Esto dijo el cantante, supuestamente cristiano, dice: al usar el nombre de Dios o del Espíritu Santo o de Jesús como un requisito para una buena letra, ya es un embudo. Limita totalmente el arte, limita la poesía y la creatividad. Ándale. O sea, vean lo que dice allá él, pero yo veo en mi Biblia, yo veo en los Salmos que repiten constantemente Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte y poderoso. Salmo 96 que acabamos de leer, fíjense cuántas veces en un pequeño salmo repite el nombre de Jehová. A lo mejor está limitando el arte, la poesía y no sé cuánta cosa dijo. Vean lo que dice, Salmo 96:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Un versículo, ¿y cuántas veces nombró el nombre de nuestro Dios? 2, sigamos leyendo, versículo 2. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Versículo 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Versículo 6, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Versículo 7, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Versículo 9 termina diciendo, y ustedes pueden seguir leyendo, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Yo no los conté, pero creo que son más de 10 veces en 9 versículos. ¿Qué le diríamos a este señor Adrián? Uy, que el salmista está limitando el arte, está limitando la poesía. No, es que no entienden, porque como se han apartado de la verdad, como no tienen una relación con Dios, no entienden que los cantos y la alabanza son para Jehová, para nuestro Señor, para el fuerte, temible, consejero. Todos los nombres de Dios podemos cantarle, alabarle. El canto es para Él y debemos cuidar que lo que cantamos deje en claro que le estamos cantando a Dios. Amén. Salió un cantante que se llama Cristian Castro cantando una de esas canciones bueno, no sé si esté tan de moda, que se llama Aunque mis ojos no te puedan ver. Ahí la cantó como una canción romántica. Porque esos son canciones del mundo que ya no tienen nada que ver con una adoración a Dios. La adoración, el canto es para Dios, por lo tanto mencionamos el nombre de Dios y no debemos estar poniendo excusas de que limitan el arte, que no se oye bien. ¿Saben por qué han quitado el nombre de Dios de sus canciones? Porque quieren alcanzar al mundo con sus canciones, porque quieren venderle sus discos, porque si le ponen Jehová, porque si le ponen Jesucristo, porque si le ponen Espíritu Santo, no venden. Pero lo han hecho porque no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios, su letra alabaría el nombre de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de cuidar y sí expresar que le cantemos a Él. No debemos quitar de nuestras canciones el nombre de Dios. Ellos le han quitado a sus canciones el nombre de Dios porque han quitado a Dios de su vida. Así de claro, así de sencillo. Entonces, solo le cantamos a nuestro Dios, exaltamos a nuestro Dios trino.
¿verdad? El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Debemos de cantarle y sí podemos usar instrumentos, claro que sí. Miren, hace unos años, aquí por Zapata me dijo una vez un hermano con el que trabajaba, me dice, ven, quiero que me acompañes porque estoy apoyando unos misioneros que quieren abrir una obra en Cuernavaca. Entonces acompáñame para ver ahí cómo los ves. Y entonces estábamos ahí y tenían unos coritos muy bonitos, debo reconocerlo, pero de pronto les pregunté porque después de ir varias ocasiones, vi que no usaban instrumentos. No es malo usar o no usar, pero ellos me dieron una respuesta de por qué no usaban instrumentos y dicen, es que usar instrumentos incita la carne. La pregunta es, ¿qué instrumentos? ¿Y qué ritmos? Eso sería otra cosa, pero la Biblia está llena de que debemos cantar con arpa, con pandero, y generalmente en los salmos vemos instrumentos de cuerda, de viento, quizás hay un tipo de instrumento tipo arpa. La gran mayoría son de cuerda que llevan un ritmo que tiene el propósito de darle melodía al canto que le exaltamos a Él. No incitan la carne. Si lo hacemos bíblicamente, debemos de cantar alabanzas, porque hay otros grupos todavía más pues no sé, ortodoxos, pero no sobre la Biblia, que hasta ni cantan de plano. Cuando nuestro Señor Jesucristo, la noche previa a su entrega, en la última cena, ¿qué hizo con sus apóstoles? Mateo 26:30. Dice la palabra de Dios, y cuando hubieron cantado, ¿qué? El himno. No sabemos qué himno, pero cantaron un himno. Entonces, claro que podemos cantar, debemos cantar, claro que podemos tocar instrumentos. Hay una norma bíblica en todo lo que hagamos y la dice 1 Corintios 14:40. Que se haga todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Habla de decoro, de respeto, porque el canto es para Dios, no es para incitar nuestra carne. Entonces, hacer todo decentemente y con orden implica no usar ritmos del mundo. Ya hablamos hay un tema, ya no voy a abundar en él, se lo recomiendo, sobre la música y la Biblia. Hay ritmos, por supuesto, que no se deben tocar en la iglesia, ni salsa, ni rock, nada de eso, ni reggaetón, ni rap. Eso incita a la carne, no puede ser algo agradable a Dios, algo que salió de la carne para incitar a la carne, aunque le pongamos la letra más bíblica del mundo. No puede ser. Una vez me enseñaron un video de una iglesia que dentro de su culto de adoración a Dios bailaban, no danzaban, que sería otro tema, bailaban la quebradita con letra cristiana. Así con el brinquito que le hace, ¿de verdad? ¿De verdad? El otro día alguien aquí también me enseñó un video de hay una canción profundamente sensual que tiene que ver con sexo y demás, que se llama Despacito. Bueno, dejaron la música y le pusieron letra cristiana. Y así por el estilo, no, eso no. Nuestro canto debe ser totalmente bíblico y debe ser con instrumentos, puede ser con instrumentos, pero melodiosos que acompañen a la música. Por eso vemos en el Salmo 33, versículo 2, que dice la palabra de Dios, por ejemplo, como tantos salmos, aclamad a Jehová con arpa. ¿Qué es el arpa? Un instrumento de cuerda. Luego dice, cantadle ¿con qué? Con salterio. Hay personas que confunden la palabra y entienden que es con salterio. Y entonces está la alabanza y es un salterio, brincan como chapulines y brincan y es un salterio, pero la Biblia dice salterio. Por eso, de verdad, había un cantante, y lo he escuchado varias veces de diferentes cantantes, que incitan a la gente, a ver, vamos a saltar, vamos a brincar. El que no salte no tiene a Cristo, así dicen. No, pero aquí no dice salterio, dice salterio, que es un instrumento de cuerda, quizás algo muy parecido al arpa. Entonces, salterio, no salterio, no salterio. Y dice que también con decacordio, y decacordio también es un instrumento de cuerdas con 10 cuerdas, deca 10, cordio viene de cuerdas. Entonces puede haber instrumentos melodiosos que acompañan la letra
que debe exaltar a Dios. No deben incitar a la carne. No hay rap cristiano, música ranchera cristiana. Todo eso son intenciones del ser humano de hacer música del mundo para atraer a la gente del mundo. Pero nosotros lo único que debemos hacer para atraer a la gente del mundo es predicar el evangelio. A Dios le plació salvar a las almas por la locura de la predicación. La música no es para atraer a la gente, la música es para alabar a Dios. Entonces dice, pero hoy la música es un atractivo. Alguien puso una imagen, tú pusiste una imagen, ¿no? Se ve así un auditorio llenísimo, así llenísimo. Entonces dice, la iglesia cuando canta Gilson o Witt o no sé quién, tú invita a uno de esos y se llena. Pero cuando se predica la palabra, entonces han hecho de la música mundana con letra cristiana un instrumento para atraer gente. Nuestro objetivo debe ser compartir el evangelio, y el que se arrepienta y crea en Jesús será salvo. Pero la música no es un instrumento para degustar a la gente. La música es un instrumento de adoración a Dios. Amén. Entonces queda claro que no es el salterio, es salterio, el decacordio. También el Salmo 150 que leímos al empezar, dice el versículo 4, y todo el Salmo, ¿no? Pero dice alabadle con pandero, con danzas. Danzas son movimientos melodiosos. Alabamos a Dios, no es brincoteo, no es chacoteo, no es brincar como eso. Es un movimiento melodioso, y los hebreos tenían sus danzas, pero no somos el pueblo hebreo. Pero la danza, si puedo levantar mis manos con toda libertad, como insisto, la norma es 1 Corintios 14:40, todo decentemente y con orden. Entonces, solo Dios entonces es digno de alabanza. Entonces, sí, como cristianos debemos de cantarle, exaltarlo con nuestra voz y cantarle, y cuando nos congregamos y a lo mejor en casa, ¿cuántos les gusta de pronto poner una alabanza y cantar a Dios? Porque es parte de la adoración, pero no es netamente o solamente la adoración. La adoración se expresa, entre otras formas, con la alabanza, pero la adoración va mucho más allá, y ese es el punto que voy a tocar en esta última parte. La adoración debe ser como un corito que quizás alguno conoce. La letra decía así, y es una letra basada en la palabra de Dios. Decía así la letra: con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. La verdadera adoración sí es con los labios, pero también con mi vida. ¿Qué queremos decir con esto? Y ahorita vamos a ver algo aquí en la palabra de Dios. Debemos alabarle con nuestra canto y gloria a Dios y te exalto y tener alabanzas, pero mi vida debe adorarle, y para adorar a Dios simplemente debo obedecerlo. La mejor adoración que le puedo dar a Dios es la obediencia. Cuando dice 1 Samuel 15:22, dice la palabra de Dios, se complace Jehová en los sacrificios y holocaustos, pero dice inmediatamente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué le complace a Dios? La obediencia, la obediencia. Entonces, eso es adorarlo, obedecerle, reconocer quién es Él, reconocer su grandeza, adorarlo. Señor, gracias, y le canto y le obedezco. Mi adoración es, vamos a llamarla así, integral. Es con mis labios, pero es con mi vida. El problema de la humanidad es que ha conocido a Dios y no le adora. Fíjense lo que dice Romanos 1:18, porque aquí está el problema principal del ser humano, por el cual está separado de Dios, por el cual va a ser destituido eternamente de la presencia de Dios. Dice Romanos 1:18, escuchen, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué está diciendo este versículo? Que toda persona, de una u otra manera, por la creación, sabe que Dios existe.
Lo que de Dios se conoce está manifiesto simplemente por la creación. Dice versículo 20, vean, porque las cosas invisibles de Dios, o sea, de Él, su eterno poder y deidad, o sea, el poder de Dios, su divinidad, se hacen claramente visibles. ¿En dónde o desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusas. Cuando el ser humano que Dios creó ve la creación, además Dios lo puso en su conciencia la realidad de que hay un Dios. Cuando el ser humano ve esta creación, sabe, aunque diga que es ateo, sabe que hay un Dios. No tiene excusa. Todo ser humano, el ateo más, ¿el más qué? El ateo más ateo, dice Sebas. El ateo más, no sé, encarnizado, que soy ateo, no creo en Dios. Él sabe en su corazón que hay un Dios. No tiene excusa, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué han decidido? Vean el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Ha conocido a Dios. Claro que todo tu vecino conoce a Dios, aunque se diga ateo, aunque digas que tú estás loco y que eres un aleluya, él conoce a Dios. Lo que no quiere es glorificarlo, lo que no quiere es honrarlo. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. Fíjense qué interesante. Esta traducción dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, y miren cómo lo traduce aquí, pero ¿no qué? No quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. No quisieron. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado la mente les quedó en oscuridad y en confusión. La palabra glorificaron que se utiliza aquí en Romanos 12:1 es doxazo, que significa honrar, alabar, reconocer quién es Dios y exaltarlo. La gente sin Cristo no quiere adorar a Dios. No quiere reconocer quién es Dios, porque sabe que adorarlo implica obedecerle, porque sabe que adorarlo implica un rechazo a su pecado al cual ama. La gente no adora a Dios. La gente, ese es el problema, no quiere adorar, aunque diga que Diosito lindo para acá y Diosito lindo para allá. La gente no ha querido glorificar a Dios, porque glorificarlo no nada más es con nuestra boca, es con nuestra vida. En cambio el cristiano, ahora conocemos a Dios, ahora sabemos que es santo, poderoso, como dijimos hace un rato, misericordioso, lleno de amor, justo, digno de suprema alabanza. Ahora le adoramos en todo momento, le damos gracias en todo momento, le exaltamos, le cantamos, queremos obedecer su palabra. Entonces nuestra alabanza no se limita a hacerlo con nuestra boca, sino también ¿con qué? Con todo nuestro ser. El cristiano, el verdadero adorador, le adora con sus labios, pero le adora también ¿con qué? Con toda su vida. Porque si no, va a suceder lo que profetizó Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Fíjense lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, ¿qué dice? Me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Déjenme, se los voy a leer en dos versiones para que vean claramente esta verdad. La traducción lenguaje actual dice: Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero ¿qué? No me obedece. Ese es el problema. Dice, adoran a Dios con sus labios, pero no lo obedecen. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace ¿qué? De corazón. Nueva traducción viviente. Así que el Señor dice: este pueblo que me pertenece me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Porque lo que Él quiere es
la verdadera adoración, que es obedecerlo. ¿Qué dijo Cristo en Lucas 6:46? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor, te alabo, gloria a Dios, te amo. Y Dios te dice en tu palabra, ama a tu enemigo, y no puedes ver ni en pintura a tu vecino. ¿Para qué le dices Señor, Señor, si no obedeces lo que Dios te dice? ¿Se dan cuenta? La adoración es más allá de hacerlo con nuestra boca. Sí debemos hacerlo con nuestra boca. Los salmos nos mandan cantar, alabar con pandero, con salterio, con arpa, es decir, salterio, pero con nuestra obediencia. O sea, el asunto no es, Señor, ¿cuánta gente tiene un lenguaje muy, vamos a llamarle, religioso? Aleluya, mi hermano, gloria a Dios, ay, aleluya, amén. En un pequeño diálogo alaba a Dios con su boca, pero en sus hechos no lo obedece. Entonces es cuando dice el Señor, de labios me honra, pero su corazón está como lejos de mí. No se trata solo de cantar, se trata de una vida de obediencia. Se trata, como dice 1 Corintios 10:31, fíjense lo que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced lo que, todo para la gloria de Dios. Esa es la verdadera adoración. Señor, todo lo que hago debe tener un objetivo claro, que honra a Dios. Que honra a Dios. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a tomar esta decisión? Esto honra a Dios, esto es para la gloria de Dios, si no, no lo hagamos. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para que lo honre a Él. Entonces, se puede llegar a una actitud hipócrita cuando eres un alabador y cantas y alabas y gloria a Dios y aleluyita y Diosito por acá y te alabo, pero si no le obedeces de todo corazón, estás, como dice Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Justamente esto es lo que le dijo Jesucristo a quienes, a los fariseos, Marcos 7:6. Vean cómo les dijo, justamente les citó esta escritura, Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué hacían los fariseos? A ellos, miren, les gustaba orar en las calles, ahí que la gente los viera y alababan y santo, santo, y como les dijo Cristo, sepulcros blanqueados por fuera y aparentaban, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque la verdadera adoración implica obediencia a su palabra. Repito, 1 Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿En qué se complace Jehová? En obedecerle. ¿Quieres complacer a Dios? Sí, cantémosle, sí adoremos, sí digamos gloria a Dios, aleluya, pero se complace Dios en la obediencia. Esa es la verdadera adoración. Entonces, regresando a Romanos 1:21, ¿qué pasa con la gente que rechaza a Dios? Sabe que hay un Dios, sabe que existe Dios por la creación, porque Dios lo puso en su conciencia, pero dice la palabra de Dios en Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, no adoraron a Dios. Ahora, les voy a decir una cosa. A la luz de la Biblia, Dios nos hizo adoradores. Dios nos creó para adorarlo. Y cuando alguien no adora a Dios, ¿qué creen que va a hacer? Va a adorar lo que se le ponga enfrente. Por eso el versículo siguiente, vean lo que dice, 21 y 23. Dice el 22, profetizando ser sabios se hicieron necios. Y vean el versículo 23. Como no glorificaron a Dios, ¿cómo terminaron? Versículo 23. Dice la palabra de Dios: y cambiaron la gloria de Dios. O sea, en lugar de darle gloria a Dios, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué comenzaron a adorar?
a la creación. Por eso dice el versículo 25, inmediatamente dice el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Como no glorificaron a Dios, terminaron honrando ¿qué? A la creación. Vean, el ser humano sin Cristo, ¿qué tantas cosas adoran las diferentes culturas? Aquí en México, ¿qué adoraban los aztecas? Que al sol, que la serpiente emplumada. En la India adoran, creo que a las vacas. ¿A quién? A los monos. Pueden andar los monos agarrando ahí, no los pueden tocar. Una vaca se te atraviesa a medio camino ahí y no te puedes bajar a moverla. Son sagradas. Terminaron honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Terminaron aquí en México, mis hermanos. Hay una profunda idolatría en esta nación. El otro día me dijo una persona: México está viviendo un gran avivamiento. Le digo, México está lleno de idolatría. De idolatría, tal como dice el Salmo 115, ahí léanlo, que adoran muñecos que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan. Y la ira de Dios está contra una nación que es idólatra. Esta nación es profundamente idólatra, no tiene ningún avivamiento. Pueblos siguen haciendo, aquí cierran todavía, ya pronto nos van a cerrar la avenida Zapata. ¿Por qué cierran la avenida Zapata? ¿Por qué la cierran los que viven por allá? ¿Por qué la cierran? Por el santo de quién sabe qué santo. Y cierran por acá que por San Miguel, acá que por San no sé qué. ¿Por qué? Porque terminaron honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No tiene una... Y gran parte de Latinoamérica así está. Gran parte del mundo, si no honran a Dios, terminan honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. El ser humano siempre va a adorar algo. Y si no hace a Dios, va a adorar lo que sea, adora el dinero, adora tantas cosas. Y la idolatría es una grave afrenta contra Dios, porque Dios nos creó para honrarlo a Él, para adorarlo a Él. Y el que ha nacido de nuevo sabe que lo honramos y lo adoramos porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Para eso Efesios 1:6, para eso Efesios 1:6 hemos sido rescatados, para la alabanza de la gloria de su gracia. A Él debemos adorarlo. Para eso hemos sido rescatados. Leíamos hace un rato 1 Pedro 2:9. Dice, fíjense lo que somos ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de tu pastor. Así dice, las virtudes de tu denominación. Yo conozco cristianos que te hablan con una pasión de su denominación. No, es que tu denominación, ¿qué? Hay que anunciar las virtudes, los méritos, los atributos de Dios, de Jesucristo, del que nos rescató. Nada más con ver la manera en que los presentan a los predicadores de hoy. Anuncian las virtudes de los predicadores con ustedes. Ayer estaba yo viendo, porque el título se llamaba La apostasía de Josué Irión. Es un hombre que yo conocía de sana doctrina en su momento, pero vieran la presentación que hicieron de él. Y luego los siguientes 20 minutos pasó hablando de sus libros. Vamos a escuchar la palabra del hermano y va a predicar la palabra. Y yo, a ver si es cierto. Me hacía ruido el título y se paró el hombre y hablar de sus libros y gracias al hermano tal que me invitó y gracias a aquel y gracias a acá. Y pasaban 20 minutos y nada de la palabra. Pero lo presentaron, ¿no? Con ustedes el doctor, el no sé qué. Ahora ya no son ministros de Cristo, ya no son siervos, ahora es el doctor, el gran evangelista, el gran predicador que ha recorrido las naciones. Están anunciando las virtudes de la gente y no las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Para eso nos rescató, para anunciar las virtudes de Él.
Amén. Para anunciar a Cristo, para anunciar, la palabra anunciar ya lo vimos, que significa anunciar, publicar afuera, pero estaba yo viendo en la raíz que anunciar también en su raíz significa celebrar. Para que celebremos, tenemos un Dios grande que nos amó, que nos rescató, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y debemos anunciarlo y debemos de decirle a la gente: solo Cristo salva, Él es el único, exaltarlo, Él es santo, Él es amor, pero también es justicia, Él es soberano, y hablar de Cristo y anunciar a Cristo y anunciar las virtudes de Cristo, no de ninguna denominación, no de ningún pastor. Pablo, cuando de repente quiso decir que tenía cierto mérito respecto a los falsos apóstoles, decía: yo he trabajado más que ellos, y de repente dice en 1 Corintios 15:10, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces anunciamos las virtudes de Jesucristo, lo anunciamos a Él. Por esto el apóstol Pedro termina su carta así, 1 Pedro 5:11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para eso, mis hermanos, Efesios 1:6, para eso nos rescató el Señor, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a continuar en 8 días todavía con este tema, porque vamos a ampliar un poco más. Pero un cristiano debe adorar a Dios con sus labios, pero con su vida también. Ese es un verdadero adorador. Ese es un adorador que adora a Dios, como dice Juan 4:24, en espíritu y en verdad. No se reduce a los cantos. Puede ser un cantante que cantas y alabas, pero si nuestra vida no refleja obediencia, no estamos siendo adoradores en espíritu y verdad. Vamos a terminar hoy orando a Dios y continuamos en 8 días. Mis hermanos, Dios nos rescató para que seamos verdaderos adoradores. Debemos adorarle, sí, con nuestro canto, nuestra música, nuestros cantos deben exaltarlo a Él, deben adorarlo a Él, pero debemos exaltarlo y adorarlo con nuestra vida. Cada uno meditemos en nuestro corazón: ¿somos verdaderos adoradores? Le adoramos con nuestros labios, pero también con todo nuestro corazón, al hacer todo para la gloria de Dios. Para eso nos rescató, mis hermanos, para adorar a Dios. Dios creó al ser humano para que él fuera un adorador, para que le adorara. Saben que cuando estemos en su presencia le adoraremos por los siglos de los siglos, reconociendo su grandeza, su poder, su misericordia, su gracia. Seamos, mis hermanos, no como esos fariseos que solo alababan con sus labios. Seamos adoradores en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie y terminemos este tiempo de la enseñanza. Padre Celestial, gracias porque vimos en tu palabra en Efesios capítulo 1 que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Que dice tu palabra que tú nos escogiste para ser adoptados como hijos tuyos, y todo lo hiciste para alabanza de la gloria de tu gracia. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu revele esta verdad a nuestro espíritu, para que seamos verdaderos adoradores, que sí sabemos la importancia de que en una reunión como hoy te cantamos y te alabamos, es porque lo mereces. Por eso nuestro canto te exalta a ti y da gloria a tu nombre. Pero tú quieres más que eso. Tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Tú quieres que no solo nuestros labios lo hagan, sino que nuestra vida obedeciendo tu palabra sea la mejor evidencia de que somos adoradores. Gracias te damos por habernos rescatado de una vana manera de vivir. Gracias porque hoy tenemos propósito. El propósito es adorarte, el propósito es conocerte, alimentarnos de tu palabra para crecer, madurar, y el propósito es que llevemos el mensaje del evangelio donde quiera que vayamos.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.